Un saludo cariñoso, muy cordial para Amén, Señor. quienes están conectados a esta hora, Amén, Señor. disfrutando de la presencia del Señor. Amén, Señor. Como dice la Escritura, cuando la higuera no florece, cuando las vacas son quitadas de la majada, cuando ya no hay ovejas en los corrales, yo me alegraré en el Dios Amén, Señor. de mi salvación. Y qué bonito es Amén, Señor Dios. entrar en la presencia del Señor y agradecer por lo que Él es, Así es, mi Dios. por lo que Él ha sido, Así es, por lo que Él Jesús. ha demostrado ese amor tan intenso Amén, así es, con nuestras vidas. Amén, así es, mi Dios. Y aunque la manifestación plena en la persona, el sacrificio de Cristo, ocurrió hace tantos años, uno sigue disfrutando Así es, eh, Señor Jesús. muy profundamente Amén. de ese gran amor. Se hace verdad lo que compartía el pastor a modo devocional cuando decía él sintió compasión de la gente. En ese sentido, una compasión materializada en una necesidad básica, pero sintió compasión también de nosotros cuando él vio que estábamos como ovejas que no teníamos pastor, que avanzábamos hacia un despeñadero, y Él vino y nos dio socorro y nos dio esperanza y nos dio salvación a través de Cristo. Así es que es un gozo poder estar en esta tarde compartiendo a través de este medio con distintos hermanos que a esta hora se conectan y que tal vez alguno no tendrá en este horario la oportunidad de hacerlo, pero podrá tal vez analizarlo y ser bendecido también a través de la exhortación de la palabra del Señor. Amén, así es, Señor Jesús. Amén. Quiero leer una palabra en esta tarde. Amén. Antes sí quiero agradecer la invitación que me hacía nuestro pastor de poder compartir la palabra en este día, en esta reunión que se hace aquí desde su casa, y que de alguna manera hemos vuelto al tiempo antiguo donde las casas se convirtieron en los refugios de los hermanos, donde hacían sus tiempos de oración, de alabanza, de adoración a Dios. Y agradecido del Señor por poder compartir su palabra en esta tarde. Quiero leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9 hay una palabra del Señor, los versículos 18 en adelante. Lucas capítulo 9, verso 18. Dice esta palabra, le doy lectura en la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntaron diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Esa es la palabra que quiero que concentremos nuestra atención en esta tarde. La vida se va estructurando en una persona basada en muchas preguntas que poco a poco se van obteniendo respuestas a lo largo de la vida. Dios nos dio la capacidad de hacernos interrogantes y de esa manera establecer los parámetros que finalmente rigen nuestra vida, nuestras decisiones. Pero aquí viene una pregunta desde lo externo. Jesús, conversando con sus discípulos, les dice: en este tiempo se dicen muchas cosas acerca de mi persona.
La pregunta es, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos, como estaban constantemente en ese roce con la gente, en ese ir y venir, pararse y elevar diferentes discursos, sabían y conocían los pensamientos y lo que se decía dentro del pueblo. Entonces le empezaron a decir, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros, algunos de los antiguos profetas que ha resucitado y nos trae esta enseñanza, o simplemente que eres un profeta más. Eso es lo que decía la gente. No había un consenso, no había una decisión clara de quién era Jesús. Recordemos que los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías en esa instancia. Como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron simplemente porque no le conocían, no descubrieron, no tuvieron la capacidad, la visión espiritual para descubrir que el que estaba en medio de ellos era el Cristo de Dios. Salvo unos pocos que le fue revelado por el Espíritu Santo, tal cual lo hace Juan el Bautista. Solo lo ve venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y expresa una serie de argumentos en los cuales exaltaba y engrandecía el nombre de Cristo. Seguido de esta pregunta viene otra pregunta que es mucho más personalizada. Ya sabemos qué es lo que dice la gente, pero ahora confronta a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Qué importante resulta esa pregunta para nuestra vida personal, de manera individual, de manera colectiva como iglesia y sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Tener claro que nos confronte Jesús con esta pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Ya la palabra que hemos leído nos ha dado a entender que Pedro, por una revelación, una inspiración del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No hay aquí un lugar a poner en duda en la respuesta de Pedro acerca de quién era el Señor Jesús en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Uno de los que llevó uno de los ministerios más fructíferos dentro del área misionera, evangelística, como es el apóstol Pablo, nos deja una tremenda enseñanza. Muchas veces encarcelado, muchas veces golpeado por la causa del Señor, exiliado, qué sé yo. Sin embargo, él hace una afirmación y dice, yo sé en quién he creído. Y esa verdad que llevaba en lo profundo de su corazón era lo que lo motivaba cada día. Cada vez que era confrontado por la predicación del Evangelio, había una verdad dentro de él que lo motivaba, que lo llevaba, que lo impulsaba adelante a seguir ejerciendo esa tarea. Y es esa misma respuesta interior que nosotros tenemos y debemos tener, es la que nos motiva cada día. Es imposible que en esta vida no tengamos tropiezo, es imposible que no tengamos pruebas, luchas, sino que constantemente estamos sometidos a diversas situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Y podemos levantarnos simplemente cuando tenemos conocimiento claro de quién es en quién hemos depositado nuestra fe. A lo largo de nuestro caminar,
del caminar del Evangelio hay muchos y muchos que se han quedado en el camino, que no le han tomado el peso, no le han dado el sentido real de lo que significa haber recibido por gracia el Evangelio de Cristo. De ahí radica la importancia de tener claro quién es Jesús para usted, quién es Jesús para mí. Amén. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién hemos creído. Amén. En otra situación, el mismo apóstol Pedro, cuando es confrontado por diferentes situaciones y el Señor le habla la palabra justa y necesaria para aquel momento, dicen, qué dura es esta palabra. Jesús les plantea y le dice, bueno, si ustedes encuentran tan dura esta palabra, es la decisión es de ustedes. Si quiere alguien regresar a su casa, lo puede hacer. Pero también recibe una respuesta de este mismo apóstol y dice, ¿pero a quién iremos? Amén. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Habrán muchas situaciones en nuestra vida en donde tendremos que enfrentarnos también a la misma decisión. O si nos quedamos o avanzamos. Y eso depende de lo que tengamos en nuestro corazón. Amén. Dice la Escritura que la fe viene por el oír Amén. y el oír de la palabra. Amén. Es decir, mientras más palabras de Dios tengamos en nuestro corazón, más vamos a conocer a aquel en quien hemos creído. Amén. De eso se va a establecer la firmeza, la resistencia que debemos tener para seguir avanzando Amén. en este evangelio de verdad. Muchas veces ni siquiera las cosas que han visto nuestros ojos a veces nos sirven para afirmar nuestra fe y hacerla más sólida. Momentos atrás nos compartía nuestro pastor una experiencia personal que él tuvo acerca de una petición que él hizo y cómo vio la respuesta misericordiosa del Señor para su vida. Pero podemos decir también que hay mucha gente que ha recibido milagros de parte del Señor, que ni siquiera eso ha sido suficiente para afirmar sus corazones, para hacerlo sólido en el camino y que puedan seguir avanzando. De hecho, tenemos un ejemplo de la Escritura. Lo mencioné un día que estaba en la radio, mencioné esta palabra. Los 10 leprosos que fueron limpiados. Jesús, pasando por la tierra de Samaria, se encontró allí en una aldea donde vivían 10 leprosos. La lepra era una enfermedad que no tenía cura. Por lo tanto, quedaban aislados de la sociedad. Quedaban en una aldea solos, dejados a expensas de sobrevivir como pudieran, o de la caridad de la gente que le iba a dejar algo para sobrevivir. Pero en aquella ocasión iba pasando Jesús cerca de aquella aldea de leprosos, y ellos exclaman con esta necesidad dentro de su corazón: Señor, límpialos, ten misericordia. Y Jesús, movido a misericordia una vez más, le dice: bien, aquí el que tiene la última palabra y el que puede darle a ustedes el visto bueno y que ustedes están limpios y que pueden reintegrarse a la sociedad es el sacerdote. Vayan al sacerdote y muéstrense delante de él. Dice la Escritura que mientras ellos iban de camino, la lepra fue desapareciendo poco a poco, hasta el punto que llegaron donde estaba el sacerdote y sus cuerpos estaban absolutamente limpios. Amén. Habían recibido por la misericordia del Señor un grande milagro Amén. en sus vidas. Jesús había pasado por Samaria y se dirigía hacia Jerusalén. Estaba ya en Jerusalén cuando viene una persona y le dice: Jesús, yo era uno de los leprosos. Amén. Estoy limpio. He vuelto para agradecerte. Amén. Y Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿y no eran 10? ¿Y los otros 9 dónde quedaron? En términos de porcentaje, bajísimo.
el porcentaje que reconoció el milagro y tuvo la deferencia de venir a donde estaba Jesús, a agradecerle y a reconocer su milagro. El resto, una vez que se vio limpio, se reintegró a la sociedad, siguieron sus vidas como si nada. Así también en nuestra propia vida. A lo largo de la existencia de la iglesia, del evangelio, mucha gente ha sido beneficiada de obras milagrosas del Señor. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para mantener firme su fe. Simplemente lo que mantiene la fe firme y sólida es la decisión y el conocimiento que llevamos en lo más interior de nuestro corazón. Y que es necesario que usted, mi hermano, que usted, mi amigo, que está viendo esta reflexión, se haga también esta pregunta: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es para usted? Cuando tiene claridad de quién es Jesús en su vida, no habrá ningún problema en tomar una decisión firme para seguir adelante, independientemente de cómo surjan las circunstancias o lo difícil que sea esta vida, o lo terrible que se ponga a veces poder seguir caminando. Lo vemos en la antigüedad, en los tiempos de Josué, cuando todo el pueblo se volvió a la idolatría y dejó a Dios de lado. Llegó el punto en que tuvo que pararse y mirar lo que decía la gente y la decisión que iba a tomar él. Los reunió un día y le dicen: ustedes tienen la libertad de adorar al Dios que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando llevemos esta convicción en lo más profundo de nuestro corazón, la gente podrá hacer lo que estime conveniente con sus vidas. Pero nosotros tenemos una decisión firme de seguir adelante, de avanzar, de poner nuestros ojos en el blanco que es Cristo el Señor y avanzar. El resto, cada uno responderá por sus hechos. Es fácil mirar hacia atrás. Solo cuando nuestra vista se concentra en Jesucristo podemos avanzar sin claudicar. Cuando Dios decidió ponerle fin a la ciudad de Sodoma y Gomorra, producto de la corrupción que había, este desorden y este desastre moral que ocurrió allí en Sodoma y Gomorra, Dios quiso y provocó un juicio en aquella ciudad. Entonces, había allí un varón justo, como dice la Escritura, llamado Lot, y Dios envió su ángel para sacarlo de aquel peligro, con una condición: que mientras avanzaran escapando de aquel juicio de Dios, no miraran hacia atrás. No miraran hacia atrás, sino que avanzaran, mirando siempre hacia el frente. Tiene que haber sido un espectáculo inmensamente horrible lo que ocurría a la espalda de ellos mientras iban en esta salida desde Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot no resistió, sino que miró hacia atrás, lo que estaba a sus espaldas, donde Dios estaba ejecutando su juicio. Dice la Escritura que ahí mismo quedó solidificada, convertida en una estatua de sal. Son los riesgos de no obedecer a la palabra del Señor. Cuando hemos recibido por gracia este evangelio, cuando somos animados a seguir adelante, cuando las 7 cartas del libro de Apocalipsis todas nos llevan al finalizar la carta diciendo: el que venciere recibirá tal cosa, hablando de los galardones del Señor que tiene para su pueblo, instándonos a seguir adelante. Lo dice también el apóstol Pedro en una de sus epístolas: resistid al diablo. Perdón, el
la epístola de Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. A tener la fuerza, la capacidad, la resistencia para seguir avanzando hacia adelante. La palabra del Señor nos puede dar aquella firmeza, la solidez, en la medida que nosotros conocemos el carácter, la forma de obrar de Dios en nuestras vidas. Podemos seguir adelante. Qué interesante resulta esta pregunta. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy? Nos dice el Señor. Cada uno tendrá una respuesta en sus corazones. ¿Quién es Dios para usted? ¿Simplemente alguien que lo auxilia en los momentos de aflicción? ¿O es el Salvador de su vida? Porque vemos en el cotidiano, vemos que hay gente que en los tiempos de necesidad se vuelve a Dios, pero pasada la necesidad ya no quiere a Dios. Entonces, miremos bien quién es Dios para nosotros. El deseo de Dios es que vengamos al conocimiento de su verdad. Amén. Y que algún día estemos en su presencia al ser lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario. Amén. Por cada uno de nosotros. Amén. Ese es el deseo más profundo de Dios, el motivo principal de la venida de Cristo, rescatar nuestras vidas de la misma condenación del infierno para darnos una vida nueva con Él. Así que, hermanos, mantengamos firme esta decisión que hemos hecho delante del Señor. Y a usted, estimado amigo, que no ha dado ese paso de fe, es el tiempo en que se pregunte, ¿qué significa Dios para usted? Y el deseo nuestro y el deseo de Dios es que Cristo sea el Salvador de su vida. Es el tiempo de volverse a Él. En estos tiempos que se han tornado tan complejos, en donde somos bombardeados por tantas filosofías, por tantas enseñanzas que se han introducido tan sutilmente en nuestra sociedad, necesitamos mantener nuestra fe firme y estable delante del Señor. Así que, hermanos, a cobrar ánimo, a seguir adelante, a seguir bendiciendo el nombre del Señor, aunque los tiempos se tornen turbulentos. Es necesario mirar al blanco y proseguir hacia adelante, hacia la meta. Dice el apóstol Pablo que en esta carrera no gana el que llega primero, sino gana el que llega a la meta. Así es que, con firmeza, estimados amigos y hermanos, sigamos alabando el nombre del Señor. Que nuestra redención está cerca. Los tiempos están anunciando que su palabra está cumpliéndose tal como lo decía y que no ha fallado ni fallará jamás, porque no tiene errores ni sombra de variación alguna, sino que ha de cumplirse todo lo que ha estado escrito para nuestras vidas, para nuestro mundo. Así que para mí es un gozo haber podido compartir esta reflexión. Les dejo con mucho cariño esta reflexión para sus vidas, para cada uno de sus corazones, que nos haga pensar, reflexionar a nosotros también como iglesia, quién es Cristo para nosotros. Y el mundo tendrá sus respuestas, pero lo importante es la respuesta que tenemos nosotros en lo más profundo de nuestro corazón y que marcará la diferencia. Agradecido de poder, como le digo, compartir. Quiero terminar esta reflexión invitándolos a orar a cada uno de ustedes y dando gracias por esta palabra.
porque es necesario que con solidez avancemos hacia adelante. Dice la Escritura que una vez que pusimos la mano en el arado, no miremos hacia atrás. Puede que seamos tentados a mirar a lo que está a nuestra espalda y lo que quedó ahí atrás. Pero dejemos que lo pasado quede en el pasado y avancemos en esta nueva vida que nos ha otorgado el Señor por su gracia y que nos conduce hacia adelante. Señor, le damos gracias en esta tarde. Damos gracias por esta palabra. Su palabra siempre es viva, es eficaz. Usted sabe dónde está la necesidad. Y esperando simplemente que lo que se ha sembrado a través de su palabra lleve mucho fruto en los diversos corazones. Venga a través de su Espíritu Santo y aliente a los que están debilitados. Fortalezca a quienes han estado pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de necesidades, de angustia, de incertidumbres, puedan ser alentados. Sobre todo mis hermanos, que se verán enfrentados a tantas luchas, a tantas provocaciones del enemigo, que hará muchas señales en nuestro entorno, como dice su palabra, pero que no nos dejemos encandilar por ellas, sino que sigamos la luz verdadera que es Cristo el Señor. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, que nos ayudará a seguir adelante. Afirme nuestros corazones en la fe que hemos recibido por este glorioso evangelio que ha llegado a través de nosotros, en lo que dice su palabra, a través de la locura de la predicación, y ha sido sembrada esta verdad en nuestro corazón. Queremos apreciarla, atesorarla, queremos vivir en ella y queremos llegar a tu presencia el día que tú nos llames. Gracias, Señor. Rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a cada uno de quienes han podido escuchar esta reflexión y quiero agradecer esta oportunidad, pastor, que me ha permitido compartir la palabra en este culto que acostumbradamente hace.